Polisemia es la pluralidad o variedad de significados de una palabra, la que indica el número que da inicio a la serie natural de los números es 1. Pues bien, este término 1 es polisémico. Así lo sentía y lo relataba en una anécdota muy interesante Alfonso Tealdo, ¿no? Conocido periodista y entrevistador televisivo de la década de 1970. Por entonces me entrevistó un par de veces. La primera fue, si no me equivoco, a fines de 1972 y luego me entrevistó una vez más. Bien, él decía que su profesor de matemática le había enseñado que 1 es siempre 1, pero que su profesor de boxeo le había dicho que 1, un buen golpe, puede ser 10, o sea, puede ser equivalente a un knockout definitivo. Y finalmente, su profesor de poesía le había dicho, ¿no?, que su maestro, ¿no?, José María Eguren y Rodríguez, ¿no?, decía que una palabra, puede ser infinito. Un infinito, o sea, es un valor mayor que cualquier cantidad asignable, ¿no? Un infinito de belleza, de fantasía, de amor o de misterio. Efectivamente, pues, este pasaje consta en el libro de Maynor Freire, Altas voces del pensamiento y el arte peruanos. Altas voces del pensamiento y el arte peruanos. Recomiendo este libro. En su debida oportunidad entrevisté a Freire y el año pasado lo entrevisté, pero en relación con su otro libro, cuya primera edición es esta, Altas voces de la literatura peruana y latinoamericana, segunda mitad del siglo XX. Esta es la primera edición y mostraré inmediatamente la segunda, que es esta, y que tiene adiciones importantes, ¿no? Muchos más textos que la edición Príncipe. Bien, quedan también pendientes una serie de correos electrónicos y voy a absolver algunas inquisiciones. El señor Ivo Holsen me pregunta si el término autoestima es antiguo o reciente. Él tiene la impresión que es reciente, ¿no? Y dice haberlo oído por primera vez a mediados de la década de 1980. Efectivamente, estimado señor, el término autoestima es reciente, muy reciente. ¿Cómo será de reciente? Que el diccionario de la Academia solo lo admitió en la 22ª edición del Lexicón Oficial, que se publicó en el 2001, ¿no? Solo ahí figura el vocablo autoestima y la definición que da la Academia es como sigue: valoración generalmente positiva de sí mismo. Bueno, yo prefiero la definición de autoestima que da el pequeño Larousse ilustrado. Dice: aprecio, consideración o estima que tiene una persona por sí misma. Incluso esta definición se puede mejorar, quiero decir, se puede mejorar el fraseo y se puede decir: aprecio, consideración o estima que siente una persona por sí misma. Hay que evitar el abuso del verbo tener, ¿no? Acá, ¿no?, se usa pues el verbo tener, ¿no? Mucho más propio en este caso es el verbo sentir. Según la Academia, el exceso de autoestima se llama ego.
Ocurre, sin embargo, que al menos entre nosotros, nadie usa el término ego para significar el exceso de autoestima. Aquí entre nosotros se usa adjetivándolo, porque no se dice fulano tiene ego, porque eso significaría que fulano tiene yo, ¿no? Porque ego significa yo. No, acá se dice fulano tiene mucho ego, o fulano tiene un gran ego, ¿no? Entonces siempre hay una adjetivación. El exceso de autoestima origina tres males: el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría. Como ustedes saben, el egoísmo pues es el amor excesivo, inmoderado, que uno mismo se profesa, ¿no? Y que hace que atendamos desmedidamente solo a nuestros propios intereses, excluyendo los intereses de los demás. El egocentrismo es la exaltación exagerada de la personalidad, ¿no? Que hace que nos consideremos pues el centro del universo, ¿no? Y que todo el mundo se fije en nosotros y en nuestras actividades y en nuestros intereses, ¿no? Y la egolatría es pues el amor, ¿no? La adoración, ¿no? De sí mismo, ¿no? Repito, el exceso de autoestima genera fácilmente estos tres males: el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría. Ahora, ustedes habrán notado, ¿no? Que hay cursos y que hay una serie de medios para levantar la autoestima en general de los peruanos, ¿no? Pero en las 2 últimas décadas, como no antes, porque realmente no se hablaba en esos términos, ¿no? El que menos tiene, pues, menoscabada o caída su propia estima, ¿no? Entonces se somete a terapias, concurre pues a ver a algún psicoterapeuta, o si tiene por ahí a un amigo que tenga aficiones psicológicas, pues le consulta, ¿no? Y es una autoestima frágil, ¿no? Que al menor tropiezo se lastima. Bien, luego hay otro señor, no, esta es una televidente, Rosa María Urgaliz. Quiere saber si el neologismo emprendeduría es correcto. Ustedes han notado que desde hace ya un buen tiempo se habla de emprendeduría, ¿no? Bien, no, lo correcto es emprendimiento. Quiero decir, lo académicamente correcto, ¿no? La academia preferirá emprendimiento, ¿no? La acción y efecto de emprender, o sea, de acometer con decisión y con asiduidad una empresa, un negocio, en fin, ¿no? Un empeño. Especialmente si encierran dificultad o riesgo, ¿no? Ahora, yo digo que hay esta preferencia académica porque emprendeduría no es un derivado del verbo. Emprendimiento es un derivado del verbo. Emprendeduría es un derivado de emprendedor. Así como del sustantivo tenedor, ¿no? Se deriva teneduría, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la teneduría de libros, o sea, ¿no? Del oficio de tener a su cargo los libros de contabilidad, ¿no? Entonces hay un tenedor de libros. Se puede decir, pues, emprendeduría. También se podría decir emprendizaje, si es que hubiéramos admitido la palabra emprendiz, porque se dice aprendizaje, que se deriva de aprendiz, pero de la misma manera, y con igual corrección, se podría decir emprendiz. Y claro, si admitiéramos el término emprendiz, entonces podríamos formar
el vocablo emprendizaje. En resumen, se puede decir emprendimiento, se puede decir emprendeduría, que veo que está en trance de popularizarse, y se podría decir también eventualmente emprendizaje. Repito, es un neologismo bien formado, porque si decimos aprendizaje, porque tenemos el vocablo aprendiz, podríamos decir también tranquilamente emprendizaje, lo que pasa es que no tenemos el nombre emprendiz, ¿no? De estos tres términos, creo que incluso por una razón eufónica, los amantes del bien decir preferirán emprendimiento, ¿no? Solamente por esta razón eufónica, ¿no? Porque emprendimiento tiene una eufonía pues que no tiene emprendeduría, ¿no? Evidentemente. A propósito también de aprendizaje, porque hay una pregunta ahí al respecto. Aprendizaje es la acción y efecto de aprender, ¿no? Por el estudio o por la experiencia. Ahora, no todas las personas tienen la misma capacidad de aprender. Cuando se quiere divulgar alguna buena nueva para la salud de las personas o para el mejoramiento de la especie y todo, siempre se comienza diciendo una falsedad, ¿no? Se dice, todos tenemos, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos la capacidad de amar, falso, ¿no? Igual, todos tenemos, ¿no? Una igual capacidad de aprender, falso. Tenemos en principio la capacidad de amar y la capacidad de aprender, pero es una capacidad desigualmente distribuida, de modo que no es la misma capacidad en todo, pues. Pero bueno, vamos a hablar de eso luego del siguiente corte.